Comunismo. Historia de una ilusión. La revolución de Lenin. 7 de octubre de 1981, Plaza Roja de Moscú. La Unión Soviética en el clímax de su poder. 64 años después de la Gran Revolución de Octubre, Moscú se ha convertido en el centro del comunismo mundial y en la segunda superpotencia junto con los Estados Unidos. En 1991 los tanques atraviesan una vez más las calles de Moscú. Pero esta vez se dirigen al Parlamento ruso. La facción más dura del partido quiere poner punto y final a la reforma política de Gorbachov. Pero la población de Moscú se revuelve. Boris Yeltsin, el primer presidente de la Federación Rusa nombrado en unas elecciones libres, subido a un tanque blindado, apela al pueblo para que oponga resistencia a los tanques putschistas. El putsch fracasa y con él el mayor experimento social y político del siglo XX. Yeltsin ofrece esperanza para una nueva política post-Gorbachov tras el fallecimiento del imperio. ¿El fin de la Unión Soviética significa también el fin de la idea de comunismo? Una idea que ha cautivado la imaginación de gente de todas partes del mundo durante décadas. ¿Cómo se puede explicar el colapso del sistema comunista, la caída desde el poder mundial a la nada política? El sistema fue incapaz de reformarse a sí mismo. Esa es la clave del asunto. Las razones parten de los experimentos precipitados de Gorbachov. No tengo ninguna duda sobre eso. Considero que la idea de crear una sociedad perfecta, yendo en contra de la naturaleza humana, está muerta. Porque el error fundamental del comunismo ha sido simplemente el de no comprender la naturaleza humana. El sistema soviético fracasó debido a su absurda idea de que una civilización no podía afrontar los retos de la modernización a través de la industria y de la tecnología informática. Ni los propios burócratas creían ya en el sistema. La gente del partido se hizo cada vez más cínica y corrupta y actuaban maquinalmente, sin ningún tipo de vigor moral. El presidente Reagan estuvo en el sitio adecuado en el momento oportuno. Se encontró al oso muerto y dijo, lo he matado yo. Alguna gente que llegó al poder nunca debió haber llegado. No tenían nada que ver con la realización de la idea del comunismo. El comunismo como ideología ha sido emancipadora y como sistema de gobierno opresivo. El mito de la Revolución de Octubre. El asalto al Palacio de Invierno, sede del gobierno, el 25 de octubre de 1917, según el calendario gregoriano ruso. Leyenda y realidad. El famoso director de cine, Sergei Eisenstein, ilustró esos dramáticos acontecimientos con imágenes impactantes. En su película Octubre, las masas revolucionarias, lideradas por Lenin, asaltan el palacio. Su propósito, deponer a un gobierno corrupto. Pero en realidad Lenin no estuvo allí. La famosa película era propaganda. La verdad era completamente diferente. Nadie se dio cuenta de la revolución bolchevique. Fue por la noche cuando tomaron los puentes, los bancos y todo lo demás. A la mañana siguiente, los bolcheviques estaban en el poder. La mañana posterior al golpe, el palacio se vio sitiado por curiosos. Apenas había daños, solo unos cuantos cristales rotos. En el Palacio de Invierno no se destruyó ninguna obra de arte. En la bodega se destruyó todo. Por lo tanto, la Guardia Roja pudo... Se bebieron todos los vinos, de 100 o 200 años, los coñacs y todo lo demás acabó roto. Una verdadera pena. Los responsables de todo eso fueron varios cientos de miembros de la Guardia Roja y marinos bajo el mando de Leo Trotsky. Fue la primera evidencia de su talento como estratega. Trotsky, que inició el golpe, dijo una vez,
que un ejército disciplinado y leal habría sido suficiente para frustrar el golpe, pero tal ejército no existía. El gran vencedor de la revolución bolchevique es Lenin. Su voluntad inflexible dirigida a alcanzar el poder le ayudó a imponerse dentro de su propio partido para hacerlo luego en toda Rusia. Vladimir Ilich Ulyanov nacía en 1870 en la localidad rural de Simbirsk, hijo de un inspector de enseñanza. Su madre, hija de un aristócrata, es una demócrata ilustrada que transmite sus ideales a sus hijos. Vladimir demuestra talento y una inteligencia extraordinaria como alumno. Cuando su hermano Alexander es ejecutado en 1887 por participar en el intento fallido del asesinato del zar, Vladimir elige también el camino de la revolución. Unos años después adopta el nombre de guerra de Lenin. Mirando a nuestros líderes, desde Lenin a Putin, proceden todos de la clase obrera, campesinos o trabajadores con una educación elevada. Todos, excepto el propio Lenin, y eso es crucial. Lenin pertenecía a la aristocracia y de ese modo entrelazó lo antiguo con lo moderno. La actitud de Lenin hacia la autocracia rusa apenas difería de la facción radical de la denominada inteligencia revolucionaria rusa. Para ellos, el régimen zarista era la encarnación del mal. El zar Nicolás II gobierna un país que se extiende desde Varsovia hasta Vladivostok. Un monarca autocrático que solo respondía ante Dios y ante él mismo. Sus aliados pertenecían a una aristocracia que había repartido el país entre ellos, una clase alta reducida pero inmensamente rica. Rusia se compone de una sociedad agraria. El 80% de sus 135 millones de habitantes se dedican a la agricultura. La servidumbre de los campesinos es abolida en 1861, convirtiéndolos en ciudadanos libres, pero siguen sin poseer las tierras. Comparados con los campesinos, eran pocos los trabajadores industriales, 3 millones. Muchos campesinos huyeron de la pobreza del campo a las grandes ciudades. En las pocas fábricas que había en San Petersburgo, Moscú y Minsk, trabajaban por unos sueldos míseros, a menudo durante 18 horas al día. La población vivía en unas condiciones totalmente infrahumanas, alienada, todos hacinados en pequeñas viviendas. El régimen zarista resiste cualquier tentativa de democratización. Los partidos políticos fueron ilegales hasta 1905, y sus miembros perseguidos, arrestados y encarcelados. Miles acabaron en prisión o desterrados. Cuanto más atrasado está un país, más probabilidades hay de que se produzcan acciones de protesta violentas. Y cuanto mayor sea la presión ejercida por el Estado, la policía y los militares sobre una sociedad, menores son las posibilidades de que los objetivos marcados por los movimientos socialistas se lleven a cabo por medios democráticos. Consistía en la visión de forjar una Civitas sin explotadores, una sociedad igualitaria en la que únicamente existiesen los trabajadores y los explotadores fuesen degradados a ciudadanos de segunda clase. La sociedad occidental más pragmática transformó el marxismo y la socialdemocracia en su interior. La mentalidad rusa quería llevar a cabo todas esas cosas, siguiendo los manuales a rajatabla. En noviembre de 1895, Lenin funda la Liga Revolucionaria para la Liberación de la Clase Obrera. Acusado de agitación política, es deportado a Siberia en 1897. Está casado con la revolucionaria Nadezhda Krupskaya. Después de su deportación, Lenin abandona Rusia camino del exilio. Teórico brillante y orador nato, Lenin se convierte en líder del ala radical de los socialdemócratas rusos. Debido a que la facción que lidera vence por escasos votos en una asamblea del partido, le da el nombre de bolcheviki, que significa mayoritarios. El ala orientada a la democracia parlamentaria, que en realidad era mayor, adopta el nombre de mensheviki o minoritarios. Los bolcheviki abogan de manera inflexible por la dictadura del proletariado.
La asunción es la de que la humanidad es buena. Por lo tanto, como yuxtaposición a las creencias conservadoras o liberales, la humanidad no necesita ningún freno ni equilibrio, ni control alguno. Y esta es la falacia fundamental del comunismo, también con Lenin, que condujo a un poder sin restricciones inherente al bolchevismo desde sus inicios. Se suponía que era un partido de revolucionarios profesionales, un partido centralizado y firmemente disciplinado que había asumido el papel de vanguardia de la clase obrera. Esta concepción, que marcó una increíble ruptura histórica del movimiento marxista, fue verdaderamente revolucionaria. La principal premisa es: el pueblo no sabe lo que es bueno para él. Un método científico de élite debe descubrir de forma objetiva lo que es bueno para el pueblo. Aquí la subjetividad no es pertinente. Verano de 1914. El asesinato del heredero al trono de Austria lleva la tensión internacional a su límite. Rusia moviliza a sus tropas. Alemania declara la guerra. Desde el exilio, Lenin considera que el estallido de la Primera Guerra Mundial supone una necesidad histórica y señala el inminente fin del capitalismo. Las privaciones de la guerra intensifican la tensión económica y política en Rusia. La multitud protesta contra el hambre, la guerra, el gobierno y el zar. Nicolás II se ve obligado a abdicar después de la Revolución de Febrero. Se forma un gobierno provisional y consejos de trabajadores y soldados a lo largo de todo el país, los soviets. Las diferencias irreconciliables entre el gobierno parlamentario burgués de Kerensky y los soviets radicales impedían buscar soluciones a problemas urgentes. Mientras la guerra causaba estragos en la mayor parte de Europa, Lenin, exiliado en Zúrich, formulaba su programa radical. Rechazaba una república parlamentaria y en su famosa tesis de abril pide la supresión del gobierno provisional y la asunción del poder por parte de los soviets. La reacción de los camaradas de Lenin en Rusia es poco entusiasta. Uno puede llegar a pensar que el largo exilio de Lenin no le permitía una comprensión acertada de la realidad rusa, que había perdido todo contacto con ella. La solidaridad de todas las fuerzas revolucionarias estaba al orden del día. Es necesario recordar que Lenin irrumpió en la revolución cuando ya se había desencadenado. Él no fue la persona que comenzó realmente la revolución. En esa época él vivía en Suiza, bebía cerveza y discutía sobre economía alemana. Lenin se da cuenta de que debe regresar a Rusia para encabezar el movimiento. Sus objetivos son el armisticio inmediato y una importante reforma de la propiedad. Busca el apoyo de las masas. El gobierno imperial alemán ofrece libertad de paso a Lenin y a otros revolucionarios exiliados. Los exiliados atraviesan Alemania en un vagón de tren sellado. El regreso de Lenin a San Petersburgo debería desestabilizar a Rusia, enemigo de guerra de Alemania. La Revolución Rusa, una oportunidad para el Supremo Comando Militar alemán para finalizar la guerra con éxito en el frente del Este. El eslogan pegadizo de Lenin: "Acabemos con la guerra imperialista ya". Y su otro eslogan: "Robad lo que os han robado", incitaba a los campesinos a confiscarles sus propiedades a los terratenientes. Esos eslóganes tuvieron un efecto enorme en el campesinado ruso y en la clase más baja del país. Y Lenin se adaptó al estado de ánimo de las clases rusas inferiores. A su llegada el 16 de abril de 1917, Lenin es recibido con entusiasmo por sus seguidores. Al día siguiente pronuncia un discurso con su programa ante una asamblea del partido bolchevique. La revolución burguesa de febrero debe ir seguida de la revolución socialista. Insiste en esta decisión: una rebelión armada con el objetivo de hacerse con el poder. En mayo de 1917, Leo Trotsky regresa a Rusia.
También él, miembro activo del movimiento de la clase obrera de finales del siglo XIX, fue desterrado a Siberia debido a sus actividades clandestinas y vivió durante muchos años en el exilio después de haber escapado. Lenin y él pedían la supresión del gobierno provisional, así como la revolución mundial. Trotsky organiza el asalto al Palacio de Invierno, pone al gobierno provisional bajo arresto y ayuda a Lenin y a los bolcheviques a llegar al poder. Accedió al poder en uno de los países más atrasados del mundo. 140 millones de habitantes, una sociedad agraria, pocos trabajadores en la industria y un porcentaje de analfabetismo del 80%. El país entero estaba en ruinas, destruido a raíz de 3 años de la Primera Guerra Mundial. Y ahora los revolucionarios se enfrentaban a la contradicción de querer construir una nueva sociedad socialista, la contradicción entre luchar por un ideal y la realidad. Inmediatamente después de la victoria de la revolución, el nuevo gobierno, el Consejo de los Comisarios del Pueblo, puso en práctica los planes de Lenin. Para empezar, Lenin ofreció a los alemanes un armisticio inmediato. Bajo el espíritu de la Revolución Mundial, los soldados alemanes y rusos confraternizaron. El otro proyecto de Lenin, la reforma de la propiedad, también se llevó a cabo inmediatamente. Debido a que los soldados campesinos querían volver a casa, se disuelve el ejército. Se expropiaron las grandes propiedades sin ningún tipo de compensación y después de medirlas se entregaron a los campesinos sin tierras. El viejo sueño del campesinado ruso se hizo realidad. Millones de campesinos se convirtieron en propietarios. Por una parte, la doctrina marxista fue muy importante para Lenin. Y la doctrina marxista estipula que esta tierra debe ser nacionalizada. Por otra parte, Lenin poseía un profundo sentido de lo que quería la población agraria, a diferencia de muchos marxistas dogmáticos, incluso pertenecientes al partido bolchevique. Y él sabía que la nacionalización inmediata de la tierra supondría una medida que provocaría el enfado del campesinado y también su rechazo al sistema. Por lo tanto, quiso retrasar esa cuestión durante un tiempo. Lenin era un hombre inteligente. Debía darse cuenta de que Rusia no era un país tan desarrollado industrialmente como Alemania o Inglaterra, ni siquiera como Bélgica o Francia. Rusia era un país agrario con una población relativamente pequeña de trabajadores industriales. No podía construirse una revolución contando solamente con los trabajadores de Moscú y Petrogrado. Y esa fue su contribución a la teoría revolucionaria. Su gran alumno puede que no fuese Stalin, sino Mao. Para los nuevos propietarios, Lenin es un héroe. Creen en un futuro mejor y celebran la revolución socialista. Para el principal teórico de los socialdemócratas alemanes, Karl Kautsky, eso es obstinadamente erróneo. Según Kautsky, lo que Lenin y sus seguidores habían planeado en Rusia y llevado a cabo en 1917 no era una revolución proletaria y tampoco la primera gran revolución socialista, sino la última revolución burguesa. Marx y Engels decían en su manifiesto comunista que el programa comunista se puede resumir en una frase: la abolición de la propiedad privada. Según Karl Marx, la propiedad privada de los medios de producción debe ser nacionalizada. La sociedad burguesa únicamente puede vencerse a través de la dictadura del proletariado. A ojos de los radicales socialistas, Lenin no es marxista. Más del 90% de la tierra cultivable de Rusia estaba en manos de los campesinos cuando tuvo lugar la guerra civil. Por lo tanto, podría decirse que era un marxista dogmático, pero flexible. Incluso de una forma más radical, uno podría preguntarse: ¿era Marx realmente marxista? Isaac Berlin escribió una vez: si Marx se levantase de su tumba, diría, por encima de todo, no soy marxista. Para Lenin no se trataba solo de una dura lucha ideológica. También estaba vinculada a su absoluto desdén por quienes creían en esas ideas. A pesar de todo, Lenin casi nunca utilizó palabras duras contra sus oponentes. No, era tranquilo, a decir verdad.
Todo su odio y desdén iba dirigido contra los liberales y socialdemócratas. Sin embargo, deberían estar mucho más próximos a él que sus auténticos adversarios. El 25 de noviembre de 1917 se celebran las primeras elecciones libres en Rusia. Por primera vez en la historia las mujeres tenían derecho a voto. Vence el Partido de los Socialrevolucionarios. Los bolcheviques consiguen solo la cuarta parte de los votos. Lenin presiente que su poder está en peligro y en diciembre crea la Policía Secreta Nacional, la Checa. Los bolcheviques, como todos los partidos de izquierda o de centro, lucharon contra el régimen zarista y por una asamblea constitucional resultante de unas elecciones libres con votos secretos. Finalmente, en noviembre de 1917, tales elecciones tienen lugar. Y a principios de enero de 1918 se forma la Asamblea Constitucional, dejando patente que el 70% de sus miembros pertenecían a un partido campesino. Cuando el 18 de enero de 1918, en su primera reunión, los diputados de la Asamblea Constitucional votan en contra de que se transfiera todo el poder a los soviets, Lenin abandona la sala. Fue la última reunión que permitieron los bolcheviques. Y luego, siguiendo las órdenes de Lenin, la reunión se interrumpió y se disolvió. Al día siguiente, Lenin manda cerrar las puertas y arrestar a los diputados. Ese hecho marca el fin de la democracia en Rusia, después de tan solo un día. Tras la violenta disolución de la Asamblea Constitucional, los bolcheviques rebatieron el principio democrático de adaptarse al deseo de la mayoría. Eso significa que no podían gobernar esa mayoría, que los rechazaba, más que con la fuerza y con métodos dictatoriales. La Checa se instala en la Plaza Lubianka, en el centro de Moscú. El primer jefe de la policía secreta del régimen soviético es Félix Dzerzhinsky, un confidente de Lenin. Bajo el mando de Dzerzhinsky, la Checa se convierte en el instrumento más importante para mantener el poder. La Checa, la policía secreta, no se enfrentó únicamente a los que se oponían a la revolución, sino principalmente a los mencheviques y socialrevolucionarios, partidarios de la revolución, pero que no eran bolcheviques. Lenin no estaba a favor de acabar con la autoridad. Decía, la democracia socialista es la democracia burguesa sin la burguesía. La cultura socialista es la continuación de la cultura burguesa sin la burguesía, etcétera, etcétera. El Estado socialista es la continuación del Estado burgués sin la burguesía, sin explotación, etcétera, etcétera. Lenin y Dzerzhinsky tenían un enorme aparato de Estado a su disposición para combatir lo que ellos denominaban la irracionalidad de las masas. Las cárceles de la época zarista no bastaban para acoger a todos los prisioneros capturados por la Checa. Solo 3 meses después de la Revolución de Octubre, los disidentes son enviados a campos de trabajo y sus familiares tratados con el mismo grado de responsabilidad. El confinamiento, la tortura y la muerte son los métodos utilizados por la policía secreta para, según palabras de Dzerzhinsky, salvar la revolución. Este es un intento de adaptar la realidad a la utopía. Una utopía extraída de la realidad. Y esa realidad se revela. Así que uno intenta adaptar esa realidad a la fuerza. Por ello, yo diría que ese intento llevó inevitablemente al terror, porque es imposible crear un paraíso social en la Tierra. Si quieres crear un paraíso en la Tierra, ¿no está justificado? Un poco de terror aquí y allá, si el resultado final es el paraíso. Los bolcheviques llamaron a su sangriento procedimiento terror rojo. En el famoso decreto El terror rojo se dice: en la situación actual es necesario asegurar el corazón de la patria por medio del terror. Para proteger a la Unión Soviética de sus enemigos de clase, estos serán aislados en campos de concentración.
Las personas relacionadas con organizaciones de la Guardia Blanca con conspiraciones o revueltas acabarán muertas. Glorificar este terror rojo y la necesidad de racionalizarlo, creo que eso se corresponde, por una parte, con restos del pensamiento de la Primera Guerra Mundial, y que por otra procede de la idea de que solo mediante la fuerza se puede abrir un camino mejor. El término terror socialista es una contradicción en sí mismo. Se allanó el terreno para muchas de las cosas que después sucederían bajo el mando de Stalin. El fin justifica los medios, ¿no es así? Y, como se puede apreciar por la acusada defensa del terror por parte de Lenin, no es algo que empezase con Stalin. El gobierno bolchevique recibe amenazas tanto de dentro como de fuera del país. El armisticio con Alemania moviliza a los demás adversarios de la guerra. Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos envían tropas a Rusia. En el sur de Rusia los cosacos se rebelan. Los propios aliados, junto con los antiguos contingentes de las tropas zaristas, forman el denominado Ejército Blanco. Para la mayoría de la población rusa, los campesinos y los obreros que rechazaban el bolchevismo, el Ejército Blanco representaba el antiguo régimen. El mismo antiguo régimen que restituiría el sistema de clases que los bolcheviques habían abolido en 1917. Lenin encarga a Trotsky la formación del Ejército Rojo con obreros y campesinos. Se desencadena un conflicto sangriento en todo el país. Pueblos reducidos a cenizas, poblaciones masacradas. El gobierno afianza su poder a través del terror. Los prisioneros son asesinados. Lenin pide al Ejército Rojo que resista. En el verano de 1918 el Ejército Rojo se retira y la revolución está en peligro. Lenin confía en el apoyo de Alemania. Y luego ese objetivo a gran escala que se fijaron. Estamos en vísperas de la Revolución Mundial. Es de lamentar que estemos haciendo esto ahora en Moscú, pero no hay duda, dice Trotsky, de que dentro de pocas semanas estaremos celebrando nuestros congresos de la Internacional Comunista en Berlín, en París y en Londres. ¡Qué optimismo! Y también aquí, en los Estados Unidos, se produjeron grandes huelgas industriales y disturbios. Problemas de regulación, reajustes económicos y sociales después de la guerra. Nuestras élites en aquel entonces tenían mucho miedo de que tales corrientes revolucionarias nos pudiesen alcanzar. Los bolcheviques ganaron poder en Rusia con el propósito de iniciar una revolución mundial. Por lo tanto, pensaban que la guerra mundial, que había hecho añicos el orden capitalista existente, era la única oportunidad de los partidos proletarios para abolir el capitalismo de una vez por todas. La verdadera victoria de la revolución del proletariado debía tener lugar en Occidente, según Lenin. Después de perder la guerra, la revolución llega a Alemania. Se produce la escisión del SPD para dar lugar a los socialdemócratas de la mayoría e independientes, el USPD, y a la revolucionaria Liga Espartaquista que sigue el modelo de la Revolución Rusa. En estas grabaciones el diputado del SPD y presidente del Parlamento, Philipp Scheidemann, informa. Ya en la mañana del 9 de noviembre de 1918, el Reichstag parecía un campamento militar.
Obreros y soldados entraban y salían, muchos llevando armas. Ever y yo nos sentamos ansiosos en el comedor con algunos amigos. Como era habitual, solo se sirvió una sopa aguada. Luego un grupo de obreros y soldados irrumpieron en la estancia y vinieron directos a nuestra mesa. 50 personas gritando a la vez: Scheidemann, ven con nosotros. Philip, tienes que salir y hablar. Liebknecht quiere declarar una república soviética. ¿Qué? La situación estaba clara para mí. ¿Alemania una provincia de Rusia? ¿Una rama soviética? No y 1000 veces no. Vi la locura soviética ante mí. El reino zarista del terror sustituido por uno bolchevique. No, eso en Alemania no, con todo lo que se estaba sufriendo ya. Para anticiparse a Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann declara a Alemania como república democrática. No debe suceder nada que deshonre el movimiento obrero. Manteneos unidos, leales y honrad vuestro deber. La vieja y corrompida monarquía se ha derrumbado. Larga vida a la nueva. Larga vida a la República Alemana. Entre los herederos políticos de Marx y Engels sobreviene una contienda fraternal. Mientras los socialdemócratas de la mayoría de Scheidemann eligen el camino de la democracia parlamentaria, la izquierda radical lucha por el sistema del Consejo Obrero Soviético. Todo el poder para los consejos obreros. Este fue el eslogan de la Liga Espartaquista fundada en 1916 por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Opino que Rosa Luxemburgo era tan, yo diría, demócrata fundamentalista, que tenía que rechazar todo aquello que perjudicase al desarrollo democrático, porque eso conduciría al despotismo. Rosa Luxemburgo fue, en mi opinión, la única figura revolucionaria de Europa que podría rivalizar con Lenin, llegando él incluso a aceptarlo. Nacida y criada en Polonia, Rosa Luxemburgo vive en Berlín desde 1899 y se convierte en la principal representante política de la izquierda alemana. En 1918 cofunda el Partido Comunista. Cada vez dedica más críticas a la izquierda militante, así como a los grandes líderes de la Revolución Rusa. Ella había observado también que Lenin no vacilaba a la hora de enfrentarse a sus oponentes. Sin embargo, debo decirlo, a pesar de la previsión del bolchevismo, si mira sus bases políticas y especialmente su famosa frase sobre que la libertad siempre será la libertad de aquellos que piensan diferente, te das cuenta de que lo que ella pensaba y quería no era tan liberal y pluralista como podría parecer a primera vista. En sus obras figuran curiosos e interesantes pasajes en los que se dice que la mayoría decisiva no siempre tiene por qué ser cuantitativa. Eso es algo relevante. Por lo tanto, Rosa Luxemburgo tenía un profundo sentido de los problemas del poder. Vio el gran peligro que suponía que la acción de la minoría terminase en catástrofe. Pero por otra parte, debido a su aparente fe en la espontaneidad de las masas, ya no fue capaz de contradecir la acción masiva una vez que se produjo. Y así es como justifica ella la revuelta espartaquista, algo que no hubiese querido. Los marinos revolucionarios ondean la bandera roja en la puerta de Brandenburgo. La Liga Espartaquista cree, al igual que su gran modelo Lenin, que ha llegado la hora de rebelarse. Y el 6 de enero de 1919 declara que el gobierno provisional de Alemania ha sido destituido. Una guerra civil, como Rosa Luxemburgo la imaginaba, debía declararse en Alemania. Y no quedarse limitada únicamente a Alemania, sino movilizar a los aliados. Eso significaba prolongar la guerra mundial, y eso era una irresponsabilidad a ojos de los gobernantes socialdemócratas, lo peor que podía imaginarse. Para luchar contra los rebeldes, las tropas del gobierno recibieron el apoyo de los Freikorps, tropas voluntarias formadas a partir de la disolución del ejército imperial. La revuelta se sofoca con una auténtica carnicería. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son arrestados y posteriormente asesinados por miembros de los Freikorps.
Si los partidarios de la lucha de clases revolucionaria no se hubiesen extinguido del sistema socialdemócrata, y si el sistema socialdemócrata se hubiese adherido al dogma de la lucha de clases y al rechazo riguroso a cualquier cooperación con los partidos burgueses, entonces la democracia parlamentaria, denominada la República de Weimar, jamás habría existido. Además, la facción de los socialdemócratas de la mayoría nunca habría sido capaz de hacer lo que debería hacer para asegurar el desarrollo democrático en Alemania, es decir, colaborar con los partidos burgueses moderados. Tanto el requisito previo como el lastre de la República de Weimar fue la división del movimiento obrero durante la Primera Guerra Mundial. El 19 de enero de 1918 se elige el Congreso Constitucional de la República de Weimar. Los vencedores son los partidos burgueses. Alemania es ahora una democracia parlamentaria y una república federal. La revolución siguiendo el modelo ruso ha fracasado. En Rusia continúa la guerra civil, y mientras el pobremente organizado Ejército Blanco pierde terreno, el Ejército Rojo avanza. Leo Trotsky forma un ejército de 5 millones de soldados. En su famoso tren blindado se dirige al precario campo de batalla y refuerza la disciplina. Los desertores acaban muertos inmediatamente. Las tropas soviéticas vencen al Ejército Blanco y a sus aliados extranjeros. El 13 de diciembre de 1919, los aliados deciden retirar su apoyo al Ejército Blanco. El Ejército Rojo desfila celebrando la victoria. La guerra civil tiene una terrible consecuencia. Los comisarios rojos o bolcheviques son enviados a confiscar comida para el ejército. Los campesinos se rebelan. No atienden ya a sus campos. Y antes de permitir que les arrebaten sus provisiones, prefieren incendiar sus propios graneros. Rusia experimenta la peor época de hambre de su historia. Mueren más de 5 millones de personas. Lenin y sus bolcheviques han ganado la guerra civil. La lucha por el poder queda resuelta y Rusia es el único país en el que la revolución comunista sale victoriosa. Todos los demás comunistas estaban en partidos pequeños, no muchos. De vez en cuando se rebelaban. Entre 1919 y 1924 se produjeron unas 40 revueltas, todas ellas reprimidas. Y llegan los comunistas rusos. Lo han conseguido. Eso fue solo el principio. Una verdadera buena voluntad para dejar que los comunistas rusos tomaran el mando. En julio de 1920 tiene lugar en Moscú el segundo Congreso de la Internacional Comunista. La revolución mundial solo puede tener éxito, declara Lenin, si la política y las acciones de todos los partidos políticos se controlan centralmente, desde Moscú. Y a ese respecto, el Partido Comunista Ruso, como se hace llamar ahora, es generoso. Era un secreto a voces que había muy pocos partidos comunistas con dinero suficiente para financiar de manera independiente sus actividades. Todo lo demás se hacía desde Moscú, mediante instructores que llegaban y distribuían el dinero para que se invirtiese buscando el máximo beneficio de la Internacional Comunista y del gobierno soviético. Todos y cada uno de los funcionarios sabían que todo su dinero procedía de Moscú. Con una campaña de propaganda masiva se confía en atraer al pueblo al comunismo. Se envían obreros del partido al campo en trenes especiales para enseñar al pueblo a leer y escribir, a la vez que exponen sus ideas. Tras la opresión y la explotación del pasado, el proletariado debe asumir ahora el liderazgo. En las fábricas decidirán los trabajadores. Se abolirá el sistema de beneficios. Se construirán viviendas, hospitales y escuelas. De ahora en adelante, todo lo que se haga será en beneficio del pueblo. Y serán los comunistas los que muestren el camino hacia ese futuro glorioso. Se emprende la educación sistemática del pueblo a gran escala, basada en los principales ideales humanistas. Uno debe tener en cuenta
que el nivel de desarrollo de nuestra sociedad y nuestro Estado no era muy alto en esa época, si se puede decir así. Estábamos empezando a emanciparnos de la oscuridad, el desorden y el analfabetismo que constituía el legado de la Rusia zarista. El 76% de la población era analfabeta. A principios de los años 40, habíamos alcanzado un porcentaje de alfabetización de casi el 100%. Les llevamos cultura y conocimiento al pueblo, acrecentamos su intelecto. Y no iba dirigido solamente a unos pocos, sino a toda la población. Al mismo tiempo, por supuesto, también existía un elemento intimidatorio hacia aquellos que todavía creían en el viejo orden y que tenían una concepción diferente del poder del Estado. Utilizando el mismo método con el que habían ganado la guerra civil, los bolcheviques querían reconstruir el país. El sistema se conoce como comunismo de guerra y se basa en el reparto preceptivo por parte de los campesinos, en la nacionalización y en el trabajo obligatorio o militarización del trabajo, como Trotsky lo denomina. Pero se ofrece resistencia en todo el país. El sistema del comunismo de guerra. La realidad rusa se ve obligada a través de un terror ilimitado a adaptarse a esa doctrina. Ese intento fracasó, en gran medida porque la mayoría de la población, después de haberse ganado la guerra civil, ya no soportaba el reino del terror bolchevique. En enero de 1921, los trabajadores de Petrogrado inician una huelga. El gobierno responde con ley marcial y se producen arrestos arbitrarios en masa. El 28 de febrero de 1921, 16.000 marinos se unen a los trabajadores en huelga. Apelan al pueblo. Ha llegado el momento de quitar de en medio a los comisarios autócratas. Todo el poder para los soviéticos, ningún poder para el partido. Los huelguistas piden el fin de la opresión, del terror y de las detenciones. Piden que se restituyan las libertades conseguidas en la revolución. También las elecciones con votos secretos, la libertad de expresión y la formación de otros partidos. Los marinos de Kronstadt fueron los más ardientes partidarios de la revolución y siempre habían elogiado el liderazgo bolchevique como baluarte de la revolución. Pero entonces los marinos le dieron la espalda al liderazgo autocrático que había destruido los impulsos y las estructuras democráticas. Siguiendo órdenes de Lenin, el Ejército Rojo avanza a través del hielo del mar Báltico para atacar el 7 de marzo. Tras 11 días de duros enfrentamientos, la insurrección de los marinos es brutalmente aplastada. La aniquilación de la rebelión de los marinos de Kronstadt reveló la verdadera naturaleza del régimen bolchevique, ya que los marinos de Kronstadt lucharon contra la dictadura bolchevique en nombre de la democracia soviética. La primera pérdida de inocencia, el primer pecado mortal político, fue sin lugar a dudas el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt. Porque estaban persiguiendo a los suyos, a los soldados jóvenes que habían respaldado la revolución, pero que ya no resultaban convenientes por la razón que fuese. Si uno es capaz de eso, entonces es que es capaz de otras cosas, como se hizo evidente más tarde. Trotsky observa el desfile que celebra la victoria sobre los marinos de Kronstadt. Muchos consiguieron huir a Finlandia, pero los que cayeron en manos bolcheviques se convirtieron en víctimas de una venganza despiadada. En los primeros juicios públicos de la reciente República Soviética, miles de ellos fueron condenados a muerte o a largos periodos de cárcel. El intento de introducir el comunismo de golpe había fracasado. El fracaso a hacer frente a las necesidades básicas de la población, el hambre extendiéndose por todo el país y el alzamiento de Kronstadt eran claros signos de crisis. Lenin necesita cambiar el rumbo. Al igual que su redistribución de la tierra en 1917 violaba los principios marxistas, ahora Lenin está a punto de realizar un giro económico con evidentes fundamentos capitalistas. Él creía en la teoría puramente científica de Karl Marx, que en realidad era una utopía. Pero eso solo fue hasta 1921. En 1921, Lenin invierte la política soviética, vuelve a permitir la nueva política económica, la propiedad privada.
y pide a los ciudadanos que lo secunden, encontrándose con una gran oposición entre sus seguidores, Trotsky, Stalin y muchos más. Fundamentalmente se legitimó la idea del mercado libre y de la propiedad privada. Ambas cosas suponían la bestia negra de los marxistas ortodoxos. Por este motivo, muchos funcionarios e idealistas bolcheviques consideraron que la nueva política económica era un revés tremendo. Lenin intenta salvar la economía del país en el 10º Congreso del partido. Su nueva política económica, NEP de forma abreviada, es extremadamente controvertida. Incluso sus aliados más próximos recibieron su política con burlas mordaces. Tras un acalorado debate, Lenin alcanza, a pesar de la oposición, una resolución gubernamental. Dentro del partido no se tolerarían facciones diferentes. Oposición significa expulsión. La dictadura comienza ahora dentro del mismo Partido Comunista. La economía rusa se recupera. El optimismo flota en el aire. Pescadores y granjeros venden sus productos en el mercado. Ahora se pueden comprar cosas con dinero y eso se convierte en un incentivo para trabajar. Incluso en lo más alto de la NEP, el nivel de vida de la Unión Soviética y de Rusia alcanzan un máximo histórico. La bolsa y los bancos vuelven a abrirse. Lenin llega al punto de invitar a los capitalistas de Occidente a invertir en Rusia para ayudar a combatir el déficit económico del país. Debemos otorgar concesiones a la burguesía extranjera y al capital externo. Fueron las palabras de Lenin en la Tercera Internacional Comunista. Pero muchos de sus camaradas estaban convencidos de que la nueva economía de Lenin traicionaría los principios básicos de la revolución. ¿Y cuál fue entonces la reacción de Stalin a esas propuestas? Que eran producto de una mente enferma. Gorbachov, que era funcionario del partido por aquella época, sugirió que el decreto de Lenin, que había sido publicado en el Pravda, debería reeditarse en una edición especial únicamente para Lenin, ya que nadie más necesitaba conocerlo. En mayo de 1922, la salud de Lenin se deteriora dramáticamente. Sufre su primer infarto. Le sucederían dos más. Lenin se retira de las actividades gubernamentales. A partir de ese momento se instala en una casa de campo cerca de la ciudad de Gorki. Leo Trotsky parece ser el sucesor incuestionable de Lenin, un intelectual con más carisma que cualquier otro líder bolchevique y un comisario del pueblo que salió victorioso durante la guerra. Lenin, no obstante, seguía vivo y aún no se había decidido su sucesor. Y Trotsky tenía un duro competidor, Joseph Stalin, el secretario general del Partido Comunista. Lenin era un genio de la teoría y la práctica, mientras que Stalin era un genio de la práctica y la teoría. Pero Stalin también era un maestro criminal. Comprendió el papel que jugaba la información. Marx, Engels, Lenin y Stalin se pueden mencionar como un conjunto. Sus enseñanzas fueron realmente trascendentes en la época, pero no por ser eternamente válidas para cualquier tiempo, sino tan solo para ese particular periodo histórico. Lenin era como un artesano en lo que se refiere a descubrir a sus enemigos políticos y poder así destruirlos. Pero podemos decir que Stalin convirtió ese concepto en una industria. La diferencia entre Lenin y sus seguidores era que tras 4 años Lenin comprendió: ya es suficiente, no funciona. Y después de eso ya no creo que fuese marxista, se convirtió en un hombre de Estado y en líder político de Rusia. Coincidiendo con la mayoría del pensamiento del pueblo de la Unión Soviética, yo creía que todo iría bien mientras Lenin siguiese vivo. Supuestamente la gran catástrofe no se inició hasta después de la muerte de Lenin. Mi opinión sobre Lenin es más generosa que la de la mayoría de la gente de hoy en día.
La tendencia es intentar desarmar a Lenin igual que a Stalin. Considero eso muy injusto desde una perspectiva histórica. Lenin actuó en el ardor de la revolución y la guerra civil. Bajo el mando de Lenin, el Partido Comunista jugó un papel dominante sobre todas las demás organizaciones. La Checa. Hubo cierto número de elementos dictatoriales que sentaron los cimientos de lo que Stalin pudo construir después. Es importante darse cuenta de que el germen del stalinismo es inherente al leninismo. Con un líder distinto, el desarrollo de los acontecimientos podría haber tomado un rumbo diferente, pero ninguno de ellos llevaría al comunismo democrático. En mi opinión, esto supone, como Leszek Kolakowski apuntó tan acertadamente, freír bolas de nieve. Ciertamente, Lenin no habría aprobado los acontecimientos que estaban por llegar. Y sin duda alguna, algo que fue discutido secretamente en la época soviética, si Lenin hubiese estado vivo, habría sido condenado en uno de los juicios que tuvieron lugar entre los años 1936 y 1938. Lenin muere el 21 de enero de 1924. El país entero está de luto. Stalin organiza el entierro. En un telegrama enviado a Trotsky le comunica una fecha falsa para impedir que su competidor asista al funeral. En su testamento político, Lenin advertía sobre la ambición de Stalin, pero ya era demasiado tarde. En un lapso de tiempo de 2 años como secretario general del partido, sustituyó a 16.000 funcionarios. Comienza otro episodio sangriento de la historia de Rusia. Comunismo. Historia de una ilusión. El imperio de Stalin. Moscú, 24 de junio de 1945. Las tropas soviéticas se reúnen en un desfile victorioso dedicado a su líder de guerra, Joseph Stalin. El comunismo ha derrotado al fascismo en la Gran Guerra Patria. Las banderas y estandartes del ejército que una vez pertenecieron al enemigo yacen a los pies del secretario general. El zarismo fue parte de la herencia de Stalin. En cierta manera, echando un vistazo a su política exterior, su política con respecto a los Balcanes, las similitudes con la política exterior imperial zarista son asombrosas. Existe un episodio muy interesante. El embajador Harriman, el famoso Averell Harriman, embajador en Moscú a finales de la Segunda Guerra Mundial, saluda a Stalin en la conferencia de Potsdam en Seligenhof y le dice: Marshal Stalin debe estar muy contento de estar aquí, en la ciudad de su enemigo, como vencedor. Harriman señaló que Stalin había contestado con: el zar Alejandro se abrió camino hasta París. Josif Vissarionovich Yugashvili nació en Georgia en 1879. Se crió en unas condiciones humildes. Era hijo de un zapatero. Su madre quería que fuese sacerdote. Un alumno inteligente que recibe educación en el seminario de Tbilisi, el único centro de enseñanza superior de Georgia.
Socialdemócrata, desde 1898 fue encarcelado y condenado al ostracismo por actividades revolucionarias. Stalin, el hombre de acero, como se hace llamar ahora, se une a los bolcheviques y resulta elegido para formar parte del Comité Central en 1912 a petición de Lenin. Tras la Revolución de Febrero de 1917 vuelve del exilio y ocupa el puesto de editor jefe del Pravda, el periódico del partido. Comprendió el valor de la información. No es la posición la que te hace poderoso, lo que te da el poder, sino la información. En el principio era el verbo. Después de la Revolución de Octubre, Lenin nombra al tímido georgiano como comisario del pueblo para asuntos exteriores. Lenin cree que el caos causado por los efectos de la Primera Guerra Mundial provocará el colapso de los gobiernos burgueses de Europa bajo la presión del proletariado internacional. Pero no llegó a producirse una revolución mundial. La guerra civil causa estragos en Rusia. Los bolcheviques, liderados por el comisario de guerra, Leo Trotsky, se alzan victoriosos. Rusia es ahora el único país gobernado por comunistas. Después de que Lenin sufra su primer infarto en 1922, Trotsky preside el desfile que celebra el 5º aniversario de la Revolución de Octubre. Aunque se trata a Trotsky como sucesor de Lenin, Stalin ha comenzado su lucha por el poder. Stalin ocupó la segunda fila en el liderazgo revolucionario. Un apparatchik hambriento de poder que utilizaba las puertas traseras de la burocracia, intrigas, terror, amenazas y corrupción para llegar al poder y mantenerse en él. Por supuesto, nadie podía prever quién era Stalin. No creo que Lenin lo supiese. Sí, Stalin era peligroso. Los jefes del Partido Comunista se reúnen alrededor del ataúd de Lenin. Solo faltaba uno, Leo Trotsky. Stalin envía a Trotsky una fecha falsa del entierro para evitar que asista a los servicios funerarios. Stalin lleva el ataúd junto con sus camaradas Zinoviev y Kameniev. El triunvirato tiene un objetivo común. Quieren repartir el poder de Lenin entre ellos. Después de que los bolcheviques fallasen en su intento de llevar la revolución proletaria al mundo, el partido bolchevique estaba desesperado por una nueva visión. Y Stalin les proporcionó una. Existen situaciones históricas en las que no triunfa necesariamente el más inteligente, ni el más previsor, sino la persona que dice con una especie de obsesión fanática: yo conozco el camino, camaradas. Stalin se dedicó a decir: somos lo suficientemente fuertes como para extender el socialismo nosotros solos. Y con ello Stalin apeló al orgullo nacional bolchevique. Establecer el socialismo en un país, en Rusia, es su eslogan. El mercado orientado a la economía que trajo consigo la nueva política económica de Lenin es incompatible con la visión comunista de Stalin. Su objetivo es el de una sociedad sin clases en la que los medios de producción pertenezcan al Estado. Por el año 1925 o 26, Stalin cuestionó la nueva política económica para abolirla después. Revocó la prohibición del consumo de alcohol que el zar Nicolás II puso en vigor en 1914 y que se mantuvo a pesar de la guerra civil hasta aproximadamente 1926, cuando Stalin dijo: a un borracho no le preocupa la política. La capacidad teórica de Stalin era relativamente limitada, lo que ayuda a explicar por qué le desdeñaban cierto número de teóricos bolcheviques. Lo que Stalin y Lenin tenían en común era un extraordinario sentimiento por el espíritu de la época en que vivían. Lo primero que hizo fue dejar a Leo Trotsky, un defensor de la Revolución Mundial, fuera de los puestos oficiales por su tendencia izquierdista demasiado alejada de la línea del partido. Luego Stalin se volvió contra los que fueran sus camaradas. Zinoviev y Kameniev fueron despojados de su poder. Kameniev recuperó beneplácito y puesto después de una humillante y pública demostración de autocrítica. Stalin apelaba a unas tendencias democráticas e igualitarias dentro de las nuevas bases del partido.
Tal como dijo en el 15º Congreso del Partido Bolchevique en diciembre de 1927, no necesitamos aristócratas en el partido. Stalin ordenó la detención de Trotsky, su adversario más peligroso, y siguiendo la más fina tradición zarista, también su destierro a Siberia. A continuación, desacreditó a los partidarios de la nueva política económica de Lenin, calificándolos de disidentes con tendencias derechistas, y los expulsó del poder. Stalin fue un político muy preciso y centrado cuando se trataba de posición política y personal en el poder. Y un inmenso país se vio sujeto a sus intereses por el poder. Los representantes más destacados de la facción stalinista no eran meros instrumentos del poder de Stalin, eran sus camaradas en espíritu. Y gracias a su ayuda, él fue capaz de llevar a cabo esa revolución sin precedentes desde arriba. Con la presentación del primer plan quinquenal da comienzo el proyecto, construir el socialismo en un país. Stalin dedica el partido a desarrollar la industria pesada y a colectivizar la agricultura. Su principio, todo para el país, nada para el individuo. No hay espacio para el disentimiento. Quien vaya contra las líneas del partido es un enemigo del pueblo. Imaginen, Stalin pronuncia un discurso. Luego divide el país en 3 grandes territorios. El primero queda totalmente colectivizado en la primavera de 1931. Los demás en la primavera de 1932. Y hubo unos pocos que quedaron atrás. Vamos a darles tiempo hasta 1933. Él era el único que determinaba con exactitud lo que tenían que hacer todos los agricultores y en qué momento. Sin lugar a dudas, esa colectivización fue absolutamente brutal. Acompañados por un esfuerzo de propaganda masiva, los agricultores se ven obligados a formar unas granjas de explotación colectiva dirigidas por el Estado conocidas como kolkhos. La colectivización invierte la política de Lenin, que animaba a los agricultores a tomar posesión de las propiedades que estaban en manos de los grandes terratenientes con el lema recuperar lo que fue robado. La manera de Lenin de conseguir que los agricultores volviesen al redil de la revolución. Y ahora Stalin les arrebata las tierras otra vez. Los agricultores prósperos, los denominados kulaks, son declarados enemigos del pueblo. Muchos de ellos son ejecutados, otros conducidos fuera del país o deportados. La colectivización degenera en una guerra de terror contra los campesinos que dura varios años y que lleva a la catástrofe. Solo en Ucrania, la despensa de la Unión Soviética, más de 4 millones de personas se mueren de hambre a comienzos de los años 30. Muchos líderes bolcheviques y muchos de los camaradas de Stalin eran de la opinión de que, ahora que esta revolución se había consumado de arriba a abajo, ahora que se había expropiado a los agricultores, se había alcanzado el objetivo del sistema y el socialismo se había llevado a cabo en Rusia. Los agricultores habían perdido sus propiedades y se habían establecido los colectivos, los kolkhos. Ahora era el momento de desarrollar la fase económica planificada. Es decir, ahora toda la población se vería involucrada en la economía. Consideraban que se había alcanzado su objetivo. Por lo tanto, no fue casualidad que el primer congreso del partido, que tuvo lugar una vez efectuada la colectivización, el 17º Congreso celebrado en enero de 1934, se conociese como el Congreso del Partido de los Vencedores. En otras palabras, los que habían vencido sobre la comunidad agrícola de Rusia. El 17º Congreso del Partido en 1934 fue el Congreso de los Vencedores y los comunistas querían celebrar sus éxitos. Se había logrado la colectivización de la economía agrícola y la industrialización estaba haciendo progresos. Se aplaude el estado de cuentas de Stalin, sin embargo no tiene lugar ninguna discusión política. Entre los 1.200 diputados también se encuentra el joven Nikita Khrushchev. Mi padre hablaba continuamente de Stalin. Stalin era una persona muy carismática. Contagió a todos los que estaban allí presentes. Mi padre hablaba negativamente de Stalin. Mikoyan hablaba de Stalin continuamente. Otros, como Molotov, lo hacían de forma positiva. Pero todos ellos, hasta sus últimos días, hablaron de Stalin. Stalin creía que todos los diputados le respaldaban, pero su brutal política había causado repulsa en muchos de ellos.
En la votación secreta del Comité Central, 300 diputados lo tacharon de la lista, mientras que Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado, obtuvo los mejores resultados, recibiendo solo 3 no votos. Estaba entusiasmado. Stalin no podía aceptarlo y se aseguró de que los votos en su contra desapareciesen. Aparentemente impasible, Stalin posa con los diputados para las fotos. Pero su mortal desconfianza se había despertado. Poco tiempo después, Kirov resulta asesinado. El 70% de los miembros de ese comité central que votaron en el Congreso de los Vencedores fueron asesinados por Stalin en los siguientes 3 o 4 años. Lubyanka, la sede del servicio secreto, se convierte en el centro del terror. Miles de personas desaparecen para siempre tras sus puertas. En juicios públicos, antiguos aliados de Stalin como Kameniev y Zinoviev y muchos de sus oponentes dentro del partido son públicamente acusados, obligados a confesar y sentenciados a muerte ante una multitud entusiasmada. Por lo tanto, ahora el partido cae víctima del mismo terror que se usó contra los elementos y grupos no bolcheviques del país. México, 1937. Leo Trotsky, expulsado de Rusia por Stalin, acusado de ser espía capitalista, ataca los juicios públicos de Moscú. There are no crime in history more terrible in intention or execution than the Moscow trials of Zinoviev, Kamenev and Radek Pyatakov. These trials developed not from communism, not from socialism, but from Stalinism, that is from the irresponsible despotism of the bureaucracy over the people. A counter-trial is necessary to cleanse the atmosphere of the germs of deceit, calumny, falsification, and frame-ups who serves as Stalin's police, the GPU, which has fallen to the level of the Nazi Gestapo. Pero el brazo de Lenin es de largo alcance. En agosto de 1940, Leo Trotsky es asesinado en su residencia mexicana. Millones tiroteados en la Unión Soviética. Se producen purgas por todo el país. La respuesta a la pregunta de por qué mi padre sobrevivió a Stalin es como si vas a un sitio y te encuentras a una persona después de un terremoto y le preguntas, ¿cómo has sobrevivido al terremoto? Por casualidad, porque tuvo suerte, nada más. En 1937 ayudé a mi padre a limpiar su biblioteca, como se decía entonces. Mi padre y yo llevamos cestos llenos de libros de Trotsky, Zinoviev, Kameniev y otros que habían caído en desgracia. Y los quemamos en el horno del sótano. Y todos los días esperábamos que llegasen, se llevasen a mi padre y desapareciese. Una simple denuncia es suficiente para condenar a alguien. Se crean los gulags, un sistema de enormes campos de prisioneros. Cualquiera podía caer presa del castigo arbitrario. La opresión acalla toda resistencia. El terror de Stalin costará millones de vidas. Era realmente un imperio del mal, en el que el individuo no era nada. No solamente los que se resistían al sistema y no estaban de acuerdo con algo, sino también los que eran totalmente devotos del sistema. Toda la guardia leninista fue destruida, todos sus miembros. La oposición interna en la Unión Soviética fue casi completamente erradicada en los años 30. Sus miembros físicamente destruidos, tiroteados in situ o asesinados en los gulags. En prisión tenía a mi lado a militares de alto rango, obreros del partido, secretarios locales y de distrito, personal de la NKVD. No había ningún grupo profesional que no acabase en ese lugar de construcción. Nadie prestaba atención a cuántas personas morían.
a cómo estaban alimentadas o vestidas. A nadie le interesaba. Si alguien conseguía sobrevivir el mayor tiempo posible en esos lugares, a nadie le importaba. Fue una lucha política. Queríamos construir una sociedad unificada y sobre esas bases solucionar los problemas internos y externos que más afectaban a nuestro Estado. Pero luego surgió la pregunta, ¿cómo debíamos proceder? Cientos de miles de prisioneros necesitaban trabajo, una base para vivir, y así comenzamos los grandes proyectos. Stalin descubre que el trabajo de los prisioneros supone un factor económico. Se utilizó a los trabajadores forzados en grandes proyectos como la construcción del Canal del Mar Blanco, en el ferrocarril siberiano o en la extracción de oro en Magadán. Después del año 1937, cuando se llevaron a millones de enemigos del pueblo, se decidió que debían trabajar. En primer lugar, se necesitaba oro, y en segundo lugar, se suponía que la gente debía caer muerta. En invierno no había palizas. Si alguien no podía trabajar más, no se le pegaba y se le dejaba tranquilo, pero se le quitaba el abrigo. Debía trabajar, porque de otra forma se moría congelado. Alguien que caminaba delante tropezó. Yo no le conocía. Estábamos atravesando la tundra. Entonces se cayó fuera de la fila, hacia la izquierda, e inmediatamente surgió una ametralladora y le disparó en el suelo. Luego los perros le destrozaron. Fue terrible, pero estábamos acostumbrados. Yo nunca me rendí. Por ese motivo lo conseguí. A pesar del terror extendido, la reputación de Stalin permanece impoluta. Pero los prisioneros creyeron hasta el final que Stalin no tenía nada que ver con aquello, que le habían engañado, que no era más que propaganda imperialista con el claro propósito de engañar a Stalin y al gobierno. Nuestros grandes científicos, que jugaron un papel muy importante en nuestro desarrollo económico, siempre hablaban de Stalin con gran respeto. Y a pesar de que muchos de ellos habían sido arrestados en unas condiciones muy duras, seguían investigando. Comprendieron que Stalin hacía todo aquello para solucionar los problemas. Siempre hablaban muy bien de él. En primer lugar, existía la opinión de que no podía ser tan malo. Era una anomalía. En segundo lugar, quizás hubiese realmente criminales y espías trabajando. Y en tercer lugar, una vez liberado de todo eso, puede que las cosas fuesen mejor. En muchas partes de Europa no veían con horror los métodos de Stalin. Primero, porque no creían en la existencia de los gulags. Y segundo, porque ellos mismos vivían y luchaban bajo las condiciones de una guerra civil. Esta vez por una causa justa. Dentro de la tiranía rusa, todos los reformadores fueron tiranos. Si miramos a Iván el Terrible, Iván IV, él reformó Rusia, pero mató a la mitad de la población rusa. Si miramos más contemporáneamente a Pedro el Grande, él fue uno de los reformadores que abrió una ventana hacia Occidente, pero redujo en 1/3 la población rusa. Y sigue siendo un gran reformador. Por lo tanto, Stalin, con sus 60 o 50 millones de rusos que perecieron durante sus denominadas reformas, puede estar en esta línea. 1938. Los enemigos internos de Stalin han sido vencidos y las críticas públicas silenciadas. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы она ни была. Чтобы они были так же свободны от всякого подобия паники, как Ленин.
Con una severidad sin precedentes, Stalin ha impuesto un modelo de sociedad radical en la Unión Soviética. Stalin declara que se ha alcanzado el comunismo, el modelo supremo de sociedad. Pero su visión todavía iba más lejos, ya que de acuerdo con las enseñanzas marxistas sobre las formas de la conciencia, se dispone a crear el nuevo hombre socialista. Especialmente los jóvenes intelectuales se sienten fascinados por el radicalismo e incluso por cierta brutalidad. Y este lado radical y brutal del comunismo, que lo cambiaría todo de una vez por todas y encontraría la gran solución, resultaba fascinante, creo yo. Yo aún era muy joven, 18 años. Acababa de graduarme en el instituto con un año de antelación, ya que Adolf Hitler necesitaba soldados. Y luego casi me convierto en comunista. Tenía un amigo marino mayor que yo. Él había visto el mundo, era un adulto y yo todavía era un adolescente. Y bajo esa influencia y por oposición a los nazis, casi me convierto en comunista. No sabía lo que era el comunismo en realidad, pero me atraía mucho la idea de la igualdad absoluta. Pero no fue más que una fase. La idea de la igualdad absoluta era fascinante y Stalin la utilizó de manera inteligente. Los desfiles celebrando la imagen romántica de un pueblo feliz en el estado de los obreros y los campesinos. El nuevo hombre del socialismo debería ser desinteresado, trabajar hasta el agotamiento y comprometido con los ideales del comunismo. Y por encima de todo eso, Joseph Stalin. El comunismo quería el nuevo hombre. Y emprendió un enorme experimento que duró décadas para descubrir si eso era posible. Se remite a las viejas ideas para hacerlo. Y al final, el resultado es que el nuevo hombre no puede ser engendrado. Pero este optimismo antropológico de que uno puede hacer un nuevo hombre es, creo yo, el núcleo del fracaso del comunismo. Se declaró oficialmente que el marxismo-leninismo no era una teoría política, sino una ciencia. La ciencia de leyes y modelos que determinan a los países y pueblos en el pasado, presente y futuro. Leyes, no opiniones. El comunismo pretende ser una ideología científica con leyes y modelos. Y la manera detallada en que se presenta comienza con el materialismo dialéctico y los fenómenos psicológicamente tan interesantes que difieren de todas las demás creencias no comunistas. Es decir, síntesis, cooperación, colaboración, todo eso es negativo. La historia de la humanidad está determinada por los conflictos, la lucha y la contradicción. Se invita a los intelectuales de todas las partes del mundo al Congreso de Escritores celebrado en Moscú. Están comprometidos con la búsqueda de un mundo más justo. Maxim Gorki pronuncia el discurso de apertura. A sus ojos, el occidente capitalista está corrompido y el futuro pertenece al comunismo. Se pone al servicio de la propaganda estalinista sin ningún escrúpulo. Los artistas internacionales proporcionaron glamour al acto y legitimidad al régimen. Por supuesto existía esa ilusión. No se podía estar tan mal en la patria de los trabajadores, porque quería y era capaz de ofrecer una alternativa a la degenerada y decadente sociedad occidental. Así que había una plétora de diversas esperanzas, ideas, observaciones, expectativas que llevaban a personas asombrosamente listas a
No, al revés. Personas asombrosamente inteligentes demostraron que la inteligencia y la astucia no tienen por qué ser idénticas. Los rusos eran buenos creando fachadas, fachadas maravillosas y nada detrás. Y así recibieron a George Bernard Shaw, que a su regreso dijo: ¿hambre? De ninguna manera, jamás he comido tanto como en mi estancia allí. El escritor alemán Leon Feuchtwanger, como muchos intelectuales, tiene sus reservas sobre la democracia y se deja cegar por la política de Stalin. Propaganda en el noticiario ruso. La primera impresión fue que es extraordinariamente modesto. Stalin tiene sentido del humor y está abierto a él. Uno llega a comprender por qué las masas no solo lo adoran, sino que lo aman. Forma parte de ellos. El representante legítimo de 170 millones de personas de la Unión Soviética es un ser admirable. Ni siquiera un poeta podría concebir uno mejor. Si creces en la Unión Soviética y vienes a Occidente, todo el mundo comienza a hablar de estabilidad. ¿Estabilidad? Un nerviosismo extendido, crisis. ¿Por qué estáis preocupados? Es normal. La crisis es normal. La estabilidad es la excepción, muy poco frecuente y muy insignificante. Se desarrolla una relación enteramente diferente entre los fenómenos históricos y contemporáneos y la creencia de que únicamente el marxismo-leninismo tiene esa nueva percepción. Y eso va más allá de la situación actual y juega un enorme papel, sobre todo para los escritores, poetas y los a menudo olvidados científicos naturalistas. Esos también comenzaron a hablar sobre el marxismo-leninismo científico. Iré un poco más atrás. Uno puede interpretar todo el siglo XX como la búsqueda de la respuesta a esta pregunta. ¿Qué viene después del cristianismo? ¿Dónde encontraremos nuestras utopías postcristianas? Y el comunismo era una imagen del paraíso en la tierra. Estados Unidos, 1929. El crack de la bolsa. La economía se derrumba. La falta masiva de empleo lleva a gran parte de la población a vivir bajo el umbral de la pobreza. Mucha gente puso sus esperanzas en los ideales del comunismo. La Gran Depresión del 30 al 33 supuso que muchos intelectuales tuviesen la impresión de que el capitalismo se estaba derrumbando y de que nunca se recuperaría. Pero en la Unión Soviética se estaba construyendo. La depresión hizo que fuese mucho más fácil sucumbir al mito soviético. La economía planificada de la Unión Soviética no se ve afectada por la crisis. El plan quinquenal de Stalin tiene éxito. Se forman asociaciones industriales importantes. Miles de ingenieros y trabajadores especializados de toda Europa y de Estados Unidos se presentan voluntarios para construir la Unión Soviética. No les asusta la dictadura comunista del proletariado. Desarrollé mi conciencia política a finales de los años 30 en un gran estado socialista llamado Nueva York. Y se podría decir que algunos intelectuales sabían muy bien que Stalin era un tirano y que utilizaba el socialismo para justificar la increíble concentración de poder. El uso explotador que se hacía de él
y la tiranía y los asesinatos en los gulags. Por otra parte, mucha gente lo admitía inconscientemente, pero decían, sí, pero Rusia, la Unión Soviética, es la única defensa contra el fascismo. Nos engañamos a nosotros mismos, pretendiendo que el denominado mundo occidental siempre ha sido dominante. Ocurre lo siguiente. En la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los europeos creían en otros sistemas de valores, fuesen fascistas o comunistas. Solamente vamos a decir, un tercio creía en los valores de la democracia liberal. Por tanto, toda Europa perseguía otras utopías. En Alemania nos encontramos con la doctrina de Hitler sobre la superioridad de la raza aria. Después de hacerse con el poder, los nacionalsocialistas persiguen a todo aquel que piense o sea diferente, llegando al punto de la exterminación. Aparentemente, existía un único poder lo suficientemente fuerte para vencer al fascismo. Y ese era la Unión Soviética de Stalin. Tengo muchos recuerdos y uno recurrente. Sí, no me gusta lo que está sucediendo en la Unión Soviética, pero parece ser el único poder que nos puede salvar de la victoria nazi en Europa. España, 1936. Un gobierno izquierdista del Frente Popular ha ganado las elecciones. Estalla la guerra civil. Las fuerzas de la derecha salían con los fascistas del general Franco, respaldados por la Legión Cóndor alemana y las tropas italianas. El gobierno republicano solicita ayuda a Lenin. Este envía comisarios, pero no armas. Brigadas internacionales con voluntarios de todas partes del mundo luchan por la República. Pero gracias a la posesión y uso del armamento y a las tropas extranjeras, los fascistas del general Franco se proclaman vencedores. Los socialistas y las brigadas internacionales se ven obligados a huir. Stalin no era comunista, sino anticomunista. Para él la reacción del mundo comunista era una cuestión secundaria. Stalin, durante el considerable período de desarrollo comunista en el que gobernó, miraba a los comunistas extranjeros con recelo o desdén. Stalin destruyó el triple de comunistas que Hitler. La guerra civil española pareció confirmar al principio que estos dos sistemas totalitarios, que se habían separado, comunismo y nacionalsocialismo, iban a enfrentarse siempre hasta la muerte. La derrota en España carece de significancia para la estrategia de Stalin. Teme verse rodeado de una coalición formada entre Alemania, Italia y Japón. Tiene que buscar una salida. Después de que todos los intentos por formar una alianza con los ingleses y los franceses contra la agresión nazi fracasaran, Stalin no ve otra manera de evitar la guerra que con el pacto de no agresión con Alemania. De acuerdo con todos los documentos nuevos que tenemos a nuestra disposición, esencialmente la intención de Stalin era, es imposible asegurarlo por completo, quedarse el mayor tiempo posible fuera de esa guerra mundial que él sabía que se vislumbraba y quizás sacar beneficio cuando se terminase. En agosto de 1939, Ribbentrop, el ministro alemán de Exteriores, vuela a Moscú cumpliendo órdenes de Hitler. Los dos dictadores más poderosos de Europa firman un pacto de no agresión. Hitler quiere curarse en salud antes de atacar el oeste de Europa. En un acuerdo secreto se reparten Polonia entre ambos. Hitler también permite a Stalin quedarse con los estados bálticos. En la Unión Soviética se interrumpe la propaganda antifascista. Durante 3 días y 3 noches, las bibliotecas estuvieron cerradas. Ibas allí, pero no te dejaban entrar en la sala de lectura. Secret, cerrada. En esos 3 días se retiraron todos los libros antifascistas de las bibliotecas soviéticas y se guardaron en almacenes secretos.
Ya no te los podías llevar. El 1 de septiembre Alemania ataca Polonia. 17 días después las tropas soviéticas entran también en Polonia y en los estados bálticos. El ejército alemán ocupa casi todo el oeste de Europa, pero en Moscú reina la paz. El plan de Stalin parece haber funcionado. Pero solo aparentemente. El 22 de junio de 1941 comienza el ataque de Hitler a la Unión Soviética. En noviembre, las tropas alemanas están a las puertas de Moscú. Stalin declara la Gran Guerra Patria. Los alemanes acaban derrotados con un coste enorme. Se han perdido 27 millones de vidas. Y ganamos la guerra. Una guerra de las más terribles. Una guerra que no solamente decidía el futuro de la Unión Soviética, sino también del mundo, sobre todo de Europa. Sobrevivimos a la guerra e hicimos progresos, pero con un coste tremendo. Perdimos al 90% de los jóvenes nacidos en los años 1921, 22 y 23. El 90% de esos jóvenes acabaron muertos. Yalta, febrero de 1945, la conferencia de los tres grandes. Roosevelt, Churchill y Stalin discuten sobre lo que debe suceder después de la derrota de Alemania. En Yalta, Europa no era el centro de atención, sino que los americanos y los ingleses querían implicar a los rusos en la guerra contra Japón. Y estaban dispuestos a pagar un alto precio por ello. Para Roosevelt, presente en Yalta, ese precio suponía que estaba dispuesto a aceptar que los europeos continentales, viviesen literalmente bajo el dominio soviético durante los siguientes 300 años. Roosevelt, Stalin y Churchill dividen Alemania en zonas de ocupación. Polonia se convierte en un satélite soviético y el Consejo está de acuerdo en ratificar el pacto entre Hitler y Stalin. Por lo tanto, Inglaterra no logra su objetivo en la guerra, una Polonia independiente. Después de Yalta se extendió un profundo pesimismo. Después de Yalta, Churchill sabía que se había perdido la guerra. Roosevelt le prometió a Stalin un préstamo de 4 a 5 mil millones de dólares al terminar la guerra, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se consiguió? En marzo de 1945, en abril de 1945, ya estaba todo dispuesto. Churchill y su operación impensable. Una guerra contra la Unión Soviética inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto los aliados se convirtieron en enemigos acérrimos. Europa está dividida. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. El programa posterior a la guerra de Stalin no era construir estados socialistas en la Europa del Este, ni la sovietización de esos estados. Y por supuesto, ni mencionar el avance hacia la costa atlántica. Ni Stalin ni el Ejército Rojo tenían fuerza para poder avanzar, para realizar un avance significativo. Sobre todo porque no se recibían las provisiones americanas, vehículos, gasolina y todo lo que se necesitaba. Pero Stalin tenía la visión de que Rusia o la Unión Soviética era la única potencia del continente. Nuestra inteligencia recibió una información inicial de fuentes de confianza, según decían, sobre planes de una guerra nuclear contra la Unión Soviética en otoño de 1945. Al principio, los partidos democráticos estaban permitidos en los países ocupados por la Unión Soviética, tal como se acordó en el Tratado de Yalta. Stalin declaró que cada país podía elegir su propio camino hacia el socialismo. Había que dar una apariencia democrática cuando en realidad se tenía todo bien sujeto, la típica política de cuadros. Había cierto número de movimientos de la resistencia en Polonia, en Ucrania, todavía activos en la oscuridad durante muchos años. Tenían armas suficientes, pero en 1949 esos movimientos fueron eliminados. El líder del partido yugoslavo y héroe partisano, Josip Broz, conocido como Tito,
elige su propio camino hacia el socialismo. El pueblo yugoslavo aplaude su ruptura con la Unión Soviética en 1948. La unidad del comunismo se ha roto. De ahora en adelante Moscú ya no es el portavoz de todos los comunistas. China, 1949. Tras 3 años de guerra civil, Mao Zedong declara la República Popular. 32 años después de la Revolución Rusa de octubre, los comunistas vencen en la nación más poblada del mundo. Mao Zedong, descendiente de una familia de campesinos y estudiante de magisterio, cofunda el Partido Comunista Chino en 1921. Cree que el proletariado rural constituye el núcleo de las masas revolucionarias. Siguiendo el ejemplo de Lenin, se gana a los campesinos expropiando a los grandes propietarios. En cuanto se hacen con el poder, los comunistas chinos comienzan a transformar la sociedad china. Transforman completamente la estructura administrativa siguiendo el modelo soviético. Y toda la estructura del partido también, por supuesto. El Partido Comunista Chino se construye casi como una copia a carboncillo del modelo soviético. Mao tenía fuertes similitudes con Stalin, y él lo sabía. Mao viaja a Moscú por el 70º cumpleaños de Stalin. Aquí se reúnen los 2 hombres más poderosos del bloque comunista. Sus súbditos forman casi la mitad de la población mundial. 2 dictadores que alimentan un culto a la personalidad y que persiguen sus objetivos utilizando la fuerza y el terror. Con Stalin existió la represión y se ejecutó a gente inocente. Pero al mismo tiempo nuestro país experimentó un increíble progreso. Se convirtió en una superpotencia, se industrializó con éxito la economía y se colectivizó la agricultura. Fue una revolución extraordinaria que ayudó a avanzar a nuestro país. Stalin no fue un líder efectivo, porque mediante sus purgas, sus ejecuciones, acabó con mucha de la población realmente productiva. Y eso fue contraproducente para el país. El estalinismo supuso una auténtica e implacable autodestrucción del talento. Y en su proceso casi se convierte en norma en el sistema soviético y por extensión en los sistemas que imitaban al sistema soviético para promover a unas personas que eran esencialmente inferiores, que no eran creativas, que eran serviles, que eran oportunistas y que, para decirlo de manera simple, eran bastante estúpidas. El 5 de marzo de 1953 muere Stalin. Cientos de miles de personas afligidas le presentan sus últimos respetos. Sucesores y rivales por su trono se reúnen alrededor de su ataúd. El que había sido durante mucho tiempo secretario personal de Stalin, Geregory Malenkov, el secretario del partido, Nikita Khrushchev, y el poderoso jefe del servicio secreto, Lavrenti Beria, quien 3 días después de la muerte de Stalin ordena la liberación de 1.200.000 prisioneros de los gulags. La lucha por el poder y sucesión de Stalin ha dado comienzo. Tras la muerte de Stalin, todo el mundo espera cambios. Berlín, junio de 1953. La situación financiera en la RDA es crítica. Existen rumores de que el secretario general del partido, Walter Ulbricht, va a ser sustituido. Hemos seguido el consejo que el camarada Stalin nos dio. Cuando Ulbricht endureció las normas laborales, los trabajadores de la construcción de la Stalinhalle en Berlín Este tomaron las calles. Las protestas extendidas por todo el país se convirtieron en una revuelta popular. Los manifestantes asaltaron las oficinas del partido para pedir elecciones libres. Ulbricht solicitó la ayuda del ejército soviético. Cada país tiene su propia mitología. La mitología alemana giraba en torno a esos acontecimientos que generaron una revolución. En realidad, según el punto de vista de mi padre, fue una huelga económica contra ciertas actuaciones equivocadas. Y segundo, según su opinión, era un problema de los alemanes. Los soviéticos situaron sus tanques en las calles y todo se tranquilizó. Los tanques soviéticos aplastaron la rebelión.
En Moscú, los que rivalizan por el poder explotan el incidente con propósitos políticos. Culpan de la revuelta al servicio secreto dirigido por Beria. En diciembre de 1953, Beria es asesinado. En 1955, Malenkov se ve privado de su poder. 3 años después de la muerte de Stalin, Nikita Khrushchev ha logrado alcanzar una posición favorable. En el 20º Congreso del partido en 1956 asume otro riesgo considerable. En un discurso espectacular denuncia los crímenes de Stalin, algo equivalente a la blasfemia. Pero su riesgo vale la pena, consigue convencer a los diputados. Cuando Khrushchev pronunció su discurso, todos se quedaron asombrados, porque nadie conocía el alcance de la represión. Y además hay que tener en cuenta que el 20º Congreso del partido lo había organizado un hombre que formó parte activa en la represión. Era personalmente responsable de miles de víctimas. ¿Cómo se podía esperar objetividad de alguien así? Yo diría que en un 70% fue algo emocional, que le salió del alma y del corazón. Porque él creía que estaban construyendo la mejor sociedad del mundo. Con el comunismo, el pueblo viviría como en el paraíso. Los diputados cantan la Internacional. Han elegido a un nuevo líder que les conducirá a un mundo nuevo y mejor. Las expectativas hacia Nikita Sergeyevich Khrushchev son altas. Aunque el discurso de Khrushchev no se publica, su mensaje se extiende rápidamente por el mundo. Los partidos comunistas de los estados satélites siguen el ejemplo de Moscú y practican la autocrítica pública. En Polonia, la multitud toma las calles en una demostración de democracia. Fuerzan la readmisión de Gomulka, el jefe del partido, que había sido arrestado bajo el mandato de Stalin. El viaje de Khrushchev a Polonia no puede evitarlo. Consiguió que Gomulka hiciese una declaración. No nos apartaremos del bloque soviético. Nos interesa la presencia del ejército soviético en nuestro territorio. Khrushchev le dijo, trato hecho, y se hicieron amigos. Los húngaros demuestran su solidaridad con Polonia. Ellos piden también libertad y democracia. Los manifestantes se enfrentan en primer lugar con la policía húngara y luego con las fuerzas de ocupación soviéticas. El ejército húngaro se une a la rebelión. Durante unos días los tanques soviéticos despejan Budapest. El nuevo gobierno, bajo el mando de Imre Anochi, se retira del Pacto de Varsovia y declara la neutralidad de Hungría. Para Khrushchev, eso supone un putsch contrarrevolucionario que no puede permitir. Eran combatientes libres, gente normal que luchaba por su libertad, por supuesto, pero detrás de ellos estaban las poderosas fuerzas antisoviéticas. Había 2 poderes que participaban en un juego por el poder, y estaba la gente normal que les pagaba su juguete. Gracias a la fuerza superior de los tanques soviéticos, Khrushchev aplasta la rebelión. Llevados por la desesperación, los húngaros recurren a las Naciones Unidas pidiendo ayuda. Pero no se produce nada más allá de la aprobación de algunas resoluciones. Khrushchev ha reafirmado su poder. Convencido de que el sistema comunista es superior, se dispone a ganar la batalla contra el capitalismo.